Dicen que los abuelos exageran, pero hay cosas que ellos no cuentan para asustar. Las cuentan porque las vivieron. Las sombras se asoman por la ventana, pasos en la madrugada cuando nadie estaba despierto, criaturas en la sierra que no dejaban huellas normales, niños que casi no alcanzan a ser bautizados. Esta noche no vas a escuchar cuentos inventados, vas a escuchar recuerdos, relatos que sobrevivieron al tiempo y que todavía hoy siguen dando miedo. Bienvenidos a Relatos de Terror contados por abuelitos. No silbes después de las 11. El abuelo nunca hablaba del monte cuando veía luz. Siempre esperaba que anocheciera. Decía que antes, cuando era joven, el pueblo no tenía electricidad. Después de las 11, lo único que existía era la luna y lo que caminaba bajo ella. Una noche regresaba del campo más tarde de lo normal. El cielo estaba limpio, sin nubes, ni grillos, ni viento. Solo el sonido de sus botas sobre la tierra seca. Para espantar el silencio, empezó a silbar una tonada vieja. Y entonces alguien le respondió. No fue eco, fue el mismo silbido, pero más largo, más grave, más cerca. El abuelo, que se quedó inmóvil, sintió como el aire cambiaba, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Volvió a caminar, esta vez sin silbar. Detrás de él, pasos lentos, desacompasados, como si algo aprendiera a caminar copiándolo. Le sudaban las manos. Recordó lo que su padre siempre decía: si escuchas algo que imita, no le enseñes más. Pero el miedo lo traicionó. Volteó. Entre los árboles vio una figura demasiado alta, encogida, torcida, con las piernas dobladas hacia atrás, como si las rodillas estuvieran al revés. Su cuello era largo, la cabeza inclinada, y cuando la luna iluminó su rostro, no tenía labios, solo dientes, y silbaba. Pero ya no era la misma melodía. Ahora silbaba la canción que él le cantaba a su hermana cuando eran niños, algo que nadie más conocía. El abuelo corrió, sintió que algo rozaba su espalda. Llegó a casa, cerró la puerta y se apoyó contra ella. El silbido quedó del otro lado, despacio, paciencia pura. Esa noche no durmió. Al amanecer abrió la puerta. Había huellas no humanas y una marca larga sobre la madera, como si algo hubiera apoyado la cabeza ahí. Desde entonces, decía el abuelo sin mirarnos, no silbes después de las 11, porque lo que te responde no quiere conversación, quiere aprender tu voz. El niño que pedía fuego. El abuelo trabajaba cortando madera en el monte cuando tenía 18 años. Dormían en una choza improvisada, apenas protegidos del frío. Esa madrugada, el viento era raro.
No soplaba, vibraba. 3 golpes suaves en la puerta. Toc, 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 toc. Se levantó pensando que era uno de los peones. Abrió apenas una rendija. Era un niño, descalzo, la ropa mojada, los pies cubiertos de lodo oscuro, casi negro. Señor, ¿me regala fuego? Tengo frío. La voz era correcta, demasiado correcta, sin temblor, sin aire. El abuelo miró alrededor. El bosque estaba oscuro, pero algo no cuadraba. ¿Dónde están tus padres? El niño levantó el brazo lentamente y señaló al bosque. Allá, donde no hay luz. El abuelo bajó la mirada. No había sombra. La luna estaba detrás del niño, pero el suelo estaba vacío. El abuelo empezó a cerrar la puerta. El niño apoyó la mano en la madera. Los dedos eran largos, demasiado largos. Solo fuego. Entonces sonrió, y el abuelo vio que no tenía dientes de leche. Tenía dientes adultos, filosos, demasiados. Cerró de golpe. Esa noche escuchó cómo el niño rodeaba la choza, pasos lentos, uñas raspando la pared. A veces se reía, pero la risa no era de niño, era grave, vieja, casi burlona. Al amanecer abrió la puerta. No había huellas pequeñas, había marcas profundas alrededor de la choza, como si algo grande hubiera caminado en círculos. Y debajo de la puerta había tierra removida. En el monte, decía el abuelo con la voz más baja, hay cosas que no quieren entrar por la puerta, quieren que tú las invites. El niño que no era mío. La abuelita Carmen nunca creyó en fantasmas, pero sí en las casas. Las casas nuevas no siempre están vacías, decía. A veces uno llega y ya hay algo viviendo ahí. Tenía 20 años, 2 hijos pequeños, recién mudados a una casa humilde a las afueras del pueblo. Apenas estaban desempacando. Esa noche, su esposo trabajaba a turno nocturno. Era la primera vez que se quedaba sola en la casa nueva. Los niños dormían en su habitación. Ella acomodaba cajas en la sala. Sería la 1 o las 2 de la mañana, no lo recuerda bien. Tenía la radio encendida, bajito, solo para no sentirse sola. Música suave, casi un murmullo. El silencio de la casa era distinto al de la casa anterior, más profundo, más hueco. De pronto, la radio cambió, sin que nadie la tocara. La música se cortó y comenzó la estática. Un sonido seco, rasposo, luego voces muy bajitas, como si muchas personas estuvieran rezando al mismo tiempo, pero no era un rezo completo, solo una palabra repetida. No, 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 no. Decenas de suspiros superpuestos. La piel se le erizó. Se acercó a la radio pensando que era interferencia, y entonces un florero cayó al suelo detrás de ella. Se hizo pedazos. Carmen volteó de golpe y jura que lo vio. Una pequeña sombra del tamaño de un niño de 5 o 6 años, oscura, sin rostro, corriendo rápido, demasiado rápido, directo hacia el pasillo, hacia la habitación de sus hijos. El corazón se le detuvo, se quedó paralizada. No sabe cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez minutos. El silencio volvió. La radio seguía en estática.
respiró hondo y corrió. Abrió la puerta del cuarto de los niños. Los dos estaban sentados en la cama, despierto, mirando hacia la ventana. No estaban llorando, no estaban asustados. Eso fue lo peor. ¿Qué pasó?, preguntó ella con la voz temblorosa. Su hijo mayor respondió con total calma. El niño se salió por la ventana corriendo. Carmen sintió que el estómago se le hundía. ¿Qué niño? Los dos voltearon a verla confundidos. El niño que estaba aquí, dijo el menor. Se bajó de la cama y se fue. La ventana estaba cerrada por dentro. Carmen no dijo nada más. Se metió en la cama con ellos, abrazó a los dos. No apagó la luz. Durante la madrugada escuchó pasos pequeños, descalzos, caminando despacio por el pasillo. Se detenían justo frente a la puerta y luego seguían. Un par de veces vio la sombra de algo pasando por debajo de la rendija. No intentó abrir, no intentó mirar, solo abrazó más fuerte a sus hijos y esperó. No durmió ni un minuto. Cuando su esposo llegó al amanecer, ella seguía sentada con los niños abrazados. Le contó todo. Él revisó la casa. No había ventanas forzadas, no había nadie, pero al barrer los restos del florero, encontró algo que Carmen no había visto en la oscuridad. Entre los pedazos de vidrio había pequeñas huellas marcadas en el polvo, como de pies descalzos, pequeños, pero solo se veían 4 pasos. No entraban al pasillo, no salían. Carmen siempre termina esta historia diciendo algo que deja la habitación en silencio. Nunca volvimos a escuchar la radio así, pero mis hijos durante meses hablaban del niño. Decían que a veces los miraba dormir, que solo quería jugar. Y yo nunca les pregunté cómo sabían eso, porque nunca me dijeron que lo veían, solo que sabían que estaba ahí. La casa de Pedro. El abuelo Juan nunca hablaba de esto cuando estaba sobrio. Solo lo contaba cuando el café ya estaba frío y la noche demasiado callada. Yo tenía un amigo, Pedro, buen muchacho, pero su casa no era normal. Pedro vivía con sus padres en una casita pequeña a las afueras del pueblo. No era grande, sala, comedor, un patio angosto y 2 recámaras. Las paredes eran delgadas, la luz amarillenta. Siempre parecía más oscura de lo que debía. Pedro decía que en su casa espantaban, pero lo decía como quien habla de un perro viejo. Se oye en la noche, pero no hace nada, nos contó el abuelo que decía Pedro. Una vez los invitó a quedarse. Eran 3 amigos, Juan, Pedro y Manuel. Tendrían unos 17 años. Esa noche cenaron con los padres de Pedro, gente tranquila, como si nada raro pasara ahí. A las 11, los padres se fueron a dormir. Ellos se quedaron en la sala, sentados en el suelo, contando historias, riéndose, tratando de no pensar demasiado. Fue entonces cuando pasó. La luz del baño se encendió, se apagó, se encendió, se apagó.
Los tres voltearon al mismo tiempo. Pedro ni siquiera se levantó. Ya empezó, dijo con una calma que helaba. Así empieza el fantasma. Lo dijo como quien dice, ya empezó la lluvia. Juan sintió que la piel se le erizaba. No inventes, respondió Manuel riéndose nervioso. La luz siguió parpadeando unos segundos más y se detuvo. Silencio. Siguieron platicando, intentando ignorarlo. El reloj marcó las 2:30 de la madrugada. Entonces tocaron la puerta. 3 golpes claros, fuertes. Se quedaron congelados. ¿Quién va a venir a esta hora?, susurró Manuel. Se rieron, fingiendo valentía. Juan fue y abrió de golpe. La calle estaba vacía. Ni viento, ni perros, nada. Seguro fue un gato, dijo alguien. Cerraron la puerta, se sentaron otra vez y entonces cayó algo en el baño, como un bote metálico rodando sobre el piso. Los tres se levantaron, caminaron despacio hacia el pasillo. La luz del baño estaba encendida. Juan dio un paso más y la puerta se cerró de golpe frente a ellos. El golpe retumbó en toda la casa. Pedro tragó saliva. Creo que no le agradan. Casi siempre solo apaga luces o se oyen pasos. Ya no sonaba tan seguro. El silencio se volvió pesado. Juan, queriendo hacerse el valiente, gritó: «Ya salte, hombre, no creemos en espantos». No terminó la frase cuando la puerta principal retumbó. Un golpe brutal, como si alguien hubiera estrellado todo su peso contra ella. Los tres se miraron, corrieron y abrieron de inmediato, y la vieron, frente a la puerta. No era una persona sólida, era como una figura hecha de neblina espesa, con forma humana, sin rostro definido, pero con algo donde debía estar los ojos, más oscuro que el resto. Y cuando la puerta se abrió, la figura avanzó hacia ellos, rápido, demasiado rápido. Cerraron la puerta con todas sus fuerzas. Juan sintió el frío atravesar la madera, como si algo estuviera pegado del otro lado. Empezaron a rezar. Nadie sabía más qué hacer. La luz del baño comenzó a parpadear otra vez, más rápido, más violento, como si estuvieran respirando. Las paredes crujían y entonces escucharon pasos. No afuera, no en el baño, en la sala, justo detrás de ellos. No voltearon, no quisieron ver. En cuanto la luz dejó de parpadear, agarraron sus chamarras y salieron corriendo sin despedirse. Los padres de Pedro nunca salieron de su cuarto, nunca preguntaron nada. Al día siguiente, Pedro no fue a la escuela, ni la semana siguiente. Dicen que su familia se fue del pueblo poco después. El abuelo siempre terminaba la historia mirando al suelo. Lo peor no fue verla, decía. Lo peor fue que cuando abrimos la puerta por segunda vez, no estaba tocando desde afuera. Hacía una pausa y añadía: estaba intentando entrar. La silla que se mecía sola. La silla estaba en el patio desde antes que nosotros naciéramos. Nadie podía tocarla. Era de un viejito del pueblo que murió solo. Decían que todas las noches se sentaba ahí, mirando la calle, esperando que alguien regresara. Nadie sabía quién. Cuando murió, la silla quedó vacía.
hasta que el abuelo la trajo a casa. Fue un error, nos confesó una noche. La primera semana no pasó nada. Luego empezó el sonido. Salí al patio. Nada, la silla quieta. Una madrugada, el sonido no venía del patio, venía del pasillo. Caminó despacio. La silla estaba frente a la puerta de su cuarto, meciéndose. No rápido, no violento, como alguien paciente, observando. El abuelo sintió algo detrás de él. El aire se volvió pesado y una voz muy baja susurró: «Ya regresé». No era la voz del viejo, era una voz más joven, rota. El abuelo no la volvió a mover, pero una noche decidió quemarla. La arrastró al patio, le echó gasolina, encendió el cerillo y antes de lanzarlo, escuchó claramente cómo alguien se sentó en la silla detrás de él. Sintió el peso, el crujido, el movimiento. Soltó el cerillo. La silla estaba vacía, pero la madera estaba tibia. Desde entonces, sigue ahí. Y algunas noches, cuando nadie está afuera, la silla se mece y siempre apunta hacia la puerta, como si esperara que alguien salga o entre. Las huellas en la sierra. El abuelo siempre decía que lo más peligroso que enfrentó en el ejército no fue otro hombre, fue algo que no podía dispararse. Yo fui militar cuando era joven, contaba mientras miraba fijo al suelo, y en un entrenamiento en la sierra algo nos encontró. Era un ejercicio nocturno, 6 soldados y un sargento, 3 días en la sierra, sobreviviendo con lo mínimo. La primera noche fue normal, la segunda no. Estaban acampando en una parte alta de la sierra. El viento era frío, seco, no había luna. Todo estaba demasiado oscuro. A las 2 de la madrugada, el abuelo estaba en guardia. Fue cuando lo olió. Azufre, no olor a animal muerto, no olor a pólvora. Azufre, como cerillo recién encendido. Arrugó la nariz. Pensó que tal vez alguien había prendido algo. Pero el olor no venía del campamento, venía del monte, del lado donde no había nada. Entonces escuchó algo, un paso, no como el de un humano, más pesado, seco, como pezuña golpeando piedra. Tac, silencio, tac. Llamó en voz baja al sargento. Los demás se levantaron. El olor se hizo más fuerte. Uno de los soldados susurró: ¿Huelen eso? Nadie respondió, porque todos lo estaban oliendo. De pronto, algo rodeó el campamento. No lo veían, pero escuchaban cómo caminaba alrededor, lento, con paciencia. 2 pasos, silencio. No 4, 2, como si caminara erguido. Uno de los soldados apuntó con su linterna hacia los árboles. La luz apenas iluminaba el tronco de un pino, y detrás una sombra alta, demasiado alta. No pudieron ver el rostro, solo una silueta y algo que sobresalía de la cabeza como cuernos curvados. La linterna tembló, no huyó, se deslizó hacia otro árbol. El sargento ordenó disparar al aire.
Las detonaciones rompieron el silencio de la sierra. La sombra desapareció, pero el olor no. El olor se quedó, más intenso, como si estuviera justo detrás de ellos. Y entonces escucharon algo que el abuelo nunca pudo olvidar. Una risa, no fuerte, no escandalosa, una risa baja, grave, que parecía salir del mismo suelo. Uno de los soldados empezó a rezar, otro decía que era un animal, pero ningún animal huele a azufre y ningún animal camina en dos patas con pezuñas. La noche se hizo eterna, nadie volvió a dormir. Cada cierto tiempo escuchaban pasos a la distancia, siempre 2, nunca 4. Al amanecer, el olor desapareció. El bosque volvió a ser bosque, los pájaros cantaban como si nada. El sargento decidió levantar el campamento. Antes de irse, el abuelo miró el suelo donde habían escuchado los pasos. Y ahí estaban, marcadas en la tierra húmeda, huellas de cabra, pero solo 2, profundas, como si algo pesado hubiera estado ahí, observándolos. No había rastro de patas delanteras ni traseras, solo 2 marcas en línea recta, como un hombre caminando. El sargento ordenó que nadie hablara de eso. El informe oficial decía: presencia de fauna no identificada, pero el abuelo siempre negaba con la cabeza cuando alguien sugería que era un animal. Yo he visto coyotes, he visto osos, he visto hombres hacer cosas peores que bestias, decía. Eso no era nada de eso. Hacía una pausa larga y agregaba en voz baja: nos pudo haber hecho algo, pero no lo hizo. Como si solo hubiera ido a vernos, a olernos, a asegurarse de que supiéramos que estaba ahí. Y lo último que decía, casi susurrando: lo que más me perturbó no fueron las huellas, fue que estaban rodeando el campamento. Pero en un punto, las marcas se detenían, justo detrás de donde yo estaba de guardia, como si hubiera estado parado a menos de 1 metro de mí, respirando, y yo nunca lo vi. No lo bautizaron a tiempo. La abuelita Luz no hablaba de brujas para asustar. Hablaba de ellas como quien habla de una tormenta que puede volver. En el rancho donde crecí, decía, no era consejo, era regla. Si nacía un niño, había que bautizarlo rápido, antes de que las brujas se enteraran. Todo el rancho lo sabía. Decían que las brujas olían a los recién nacidos, que buscaban a los que aún no estaban protegidos por Dios. Luz pensaba que eran cuentos para que los niños no salieran de noche, hasta que nació su hermanito. Ella tenía 10 años. El padre del pueblo estaba enfermo esa semana, así que no pudieron bautizar al bebé. Solo unos días, dijeron sus padres, pero en el rancho unos días eran suficientes. A la semana del nacimiento, una noche de verano, el aire estaba pesado y caliente, de esos que no dejan dormir. Su mamá cocinaba en la cocina con leña, su papá no había regresado del campo. El bebé dormía en la sala, en un silloncito junto a la ventana abierta, porque dentro de la casa hacía demasiado calor. Luz estaba sentada en el suelo,
jugando con su muñeca de trapo. Todo parecía tranquilo hasta que el viento sopló. Pero no fue una brisa normal, fue un viento que silbó, un silbido largo, agudo, como si alguien estuviera llamando desde lejos. Las cortinas se levantaron de golpe. El bebé comenzó a llorar. Un llanto desesperado. Luz volteó y lo vio. Primero fue una sombra, luego una mano oscura, arrugada, con uñas largas y amarillentas, entrando lentamente por la ventana, buscando, tanteando el aire, como si ya supiera exactamente dónde estaba el niño. Luz quedó paralizada. La mano avanzó un poco más, casi tocar la manta del bebé, y entonces la vio completa, una cabeza asomándose por la ventana, una viejita, pero no como las del pueblo. Su piel parecía sucia, grisácea, el cabello largo, enredado, lleno de tierra, los ojos demasiado abiertos, sonriendo. No una sonrisa amable, una sonrisa hambrienta. La viejita se inclinó más hacia adentro. Su cuerpo parecía más largo de lo normal, como si no tuviera huesos. Luz gritó, un grito que le raspó la garganta. La vieja giró la cabeza lentamente hacia ella y la miró, no con sorpresa, con molestia, como si le hubiera arruinado algo que era suya. La mamá salió corriendo de la cocina y también la vio. No dudó, no preguntó, tomó al bebé y empezó a rezar en voz alta. «Padre nuestro que estás en el cielo». La vieja soltó un chillido, un sonido seco, animal. Retrocedió un poco. La mamá siguió rezando más fuerte. El viento golpeaba la ventana. «Líbranos del mal». La vieja mostró los dientes. Eran largos, demasiado, y entonces, como si las palabras quemaran, se deslizó hacia atrás. No caminó, no corrió, simplemente se desvaneció en la oscuridad del patio. La ventana quedó abierta. El viento cerró de golpe. Silencio, solo el llanto del bebé. Se encerraron en la cocina con el niño. Nadie durmió esa noche. Cuando el padre llegó y escuchó lo que había pasado, tomó una lámpara y salió a revisar el patio. No encontró huellas ni pasos, pero en el marco de la ventana habían marcas, como dedos largos marcados con ceniza, 5 de cada lado, como si alguien hubiera intentado sostenerse o entrar. Al día siguiente, aunque el padre seguía enfermo, llevaron al bebé al pueblo vecino para bautizarlo. Nunca volvió a pasar algo así. Pero la abuela Luz siempre termina la historia diciendo algo que da más miedo que la bruja misma. Lo que más me asustó no fue verla, fue que cuando mamá empezó a rezar, la vieja no se fue de inmediato.